días, muchísimas gracias a toda la gente que se ha subido a la charla. Vamos a empezar la presentación. La idea justamente, o sea, de la charla es empezar a comentar algunas temáticas con respecto a lo que es seguridad de IoT, que es un paradigma justamente, o sea, que ha tenido franco crecimiento en el último tiempo y entendemos, o sea, que es algo que si bien, o sea, nos ofrece muchísimas oportunidades, también trae acompañados ciertos riesgos que está bueno comentarlos para empezar a analizarlos todos juntos. Vamos a ir viendo algunas cositas. Vamos a ir viendo, por ejemplo, lo que es una introducción, o sea, al paradigma de IoT, o sea, como para nivelar un poco de lo que estamos hablando. Vamos a empezar también a charlar algunos casitos, justamente, o sea, de seguridad que hemos tenido algunos casos, o sea, de incidentes, como para comprender un poco el alcance, o sea, de este paradigma, para comprender un poco, o sea, qué es lo que ocurre cuando algo no va como uno espera. Vamos a charlar un poco sobre los orígenes de IoT, o sea que estábamos hablando con Matías, o sea que estaba bueno hablar de cómo el IoT surgió antes que hubiera Internet. Entonces, o sea, está interesante justamente ver cómo a veces, o sea, la creatividad surge de lugares, o sea, donde es de repente inesperado. Charlaremos algunos aspectos sobre lo que es los esfuerzos de la industria para brindar seguridad en este paradigma. Uno de ellos justamente es el top 10 de OWASP. Y después, o sea, mirar algunos casitos específicos, o sea, de cosas que hemos visto ahora bien recientes y cómo nos vamos a proteger justamente. Vamos a empezar charlando un poquitito como para ir calentando lo que es la introducción, o sea, al paradigma de IoT, y vamos a tomar, o sea, algunas definiciones, como por ejemplo es el caso, o sea, de Gartner y la IEEE. Si nosotros vamos directamente a lo que dice Gartner, o sea, Gartner dice que es una red, o sea, el Internet de las cosas, de objetos físicos que contienen tecnología embebida para comunicarse y censar su entorno, interno o externo, o también, o sea, poder interactuar. En ese caso ya estamos viendo dos cosas que son importantes, justamente el poder censar o poder medir, y por otro lado, poder alterar su entorno. Por otro lado, la IEEE habla justamente, o sea, de una red de ítems, cada uno que tiene sensores que están conectados a Internet. O sea, es para justamente hablar de Internet de las cosas, o sea, estamos hablando justamente de dispositivos, o sea, que estén conectados a Internet. Y acá en este caso, justamente empezamos a analizar y empezamos a ver diferentes tipos de dispositivos, como pueden ser asistentes inteligentes, como pueden ser enchufes inteligentes, cerraduras, luces y demás. O sea, inclusive vamos a charlar de otras categorías de dispositivos que no son tan orientados a consumidores. Hay una categoría especial justamente orientada a lo que es el IoT industrial, que está justamente pensado en lo que es la industria 4.0. Estos dispositivos lo que buscan es hacer un proceso, digamos, de manufactura o un proceso, digamos, de producción más inteligente. ¿Cómo? Por ejemplo, enfocándose en mantenimiento preventivo, enfocándose justamente en detección de desvíos, enfocándose en lo que es la detección de patrones. Por ejemplo, uno de los casos para los cuales se pueden utilizar dispositivos de IoT industrial para poder medir un proceso productivo son en los procesos tintométricos, o sea, digo, para justamente medir la diferencia, o sea, de variación en la concentración de pintura, para poder justamente sacar el color exacto que yo necesito. Por ejemplo, en el tema de detección de vibraciones en motores para poder detectar rulemanes o bujes que estén fallando y poder hacer un mantenimiento preventivo más ordenado antes de tener una parada de planta, que en estos procesos productivos lo que se busca justamente es no tenerlas. En base a esto, lo que nosotros podemos decir, o sea, que tenemos el ejemplo del IoT más, o sea, común, que es más orientado a lo que es consumidores, orientado, digamos, por ejemplo, a los dispositivos de tipo wearables, como relojes, o sea, como televisores inteligentes, lavarropas, heladeras y demás. Y el IoT industrial más orientado a, por ejemplo, la ciudad inteligente, Industria 4.0 y demás. Hasta acá venimos bárbaro y no hemos nombrado una cosa que se ha comentado mucho en lo que es este congreso, que es el tema justamente de la inteligencia artificial, que eso es algo que aparte cruza todo esto que venimos charlando. ¿Cómo, por ejemplo, si nosotros podemos hablar de inteligencia artificial en este tipo de dispositivos? Yo les comenté, por ejemplo, o sea, que se pueden utilizar para detección de patrones anómalos en el caso sea un proceso productivo, aprendiendo de patrones anteriores o aprendiendo justamente, o sea, de parámetros que son correctos para detectar desviaciones. Eso puede ser un caso. En el caso también de otro tipo de dispositivos que se pueden utilizar con inteligencia artificial son el caso de drones para detectar malezas, para detectar pestes en plantaciones, para detectar justamente focos de fuego. Eso también justamente, o sea, es el caso, o sea,
un caso de uso de inteligencia artificial en dispositivos IoT, que se basa justamente en lo que es la detección de patrones. Y ahí vamos a comentar justamente cómo arranca todo esto de IoT, porque yo les había adelantado, o sea que arranca el IoT antes que hubiera Internet. Y esto sí está bueno. Bien, interesante lo que comentaba Joaquín, antes que nada, de la amplia gama y la variedad que hay de distintos sectores, ¿no? Lo que son industrial, uso personal, en la industria, en el deporte. IoT está acaparando un poco para tomar un poco de dimensión de lo grande que está haciendo esto. Y un poco, como se comentaba Joaquín, la historia. La historia, bueno, se remonta en la década de 1970, ¿bien? Cuando un grupo de estudiantes de Carnegie Mellon, una universidad de Pensilvania, bueno, se encontraba con la problemática y miren qué similitud con la realidad, o qué bien que se ha mantenido el origen de la tecnología, ¿verdad? Porque ellos tenían un dispensador de refrescos en la otra punta del edificio de la universidad. Entonces, cada vez que ellos querían ir a tomar un refresco, además de tener que atravesar todo el edificio, se encontraban con la problemática de, bueno, al llegar, si recién habían recargado los refrescos, como funcionaban de forma LIFO, entonces el último que ponían era el primero que iban a tomar. No estaba tan frío. Llegaban, tenían ganas de tomar X refrescos, llegaban y no había, y bueno, se encontraban con esa problemática. ¿Y qué decidieron hacer? Bueno, decidieron conectar el dispensador de Coca-Cola a la red, no necesariamente Internet, que ahí era lo que comentaba Joaquín, de la discusión que habíamos comentado en esos días. Conectan la máquina dispensadora a la red para poder, por medio de intercambio de mensajes que se llaman de tipo finger, que es un intercambio de mensaje de texto, podían consultar, bueno, qué temperatura tenían las bebidas, cuándo había sido la recarga, cuántas quedaban, qué disponían. Entonces podían optimizar sus idas a obtener los refrescos y además optimizar también, ¿no? Que sean más eficientes. Voy una vez y agarro la más fría o las más frías, o hoy no, y me evito ir varias veces en el día a ver si hoy cambiaron, repusieron. ¿Y por qué comentaba lo de la similitud que tenemos con hoy en día? Porque desde el origen de esto fue procesar y automatizar aquellas tareas repetitivas o que son, que por ahí nos pueden llevar un tiempo innecesario. Bien, entonces, un poco interesante el origen de esto, que hoy en día seguimos en eso, ¿verdad? Nuestros dispositivos IoT funcionan para hacer lo que nosotros ya no queremos hacer o lo que es fácil o repetitivo. Acá vemos un poco las imágenes del dispensador, la conexión, cómo lo habían hecho, bueno, como de vuelta, digo, todo esto era sin internet, ¿verdad? Estaban conectados en la propia red de la universidad y bueno, de una punta a la otra le ganaron a todos en el sentido de que, bueno, antes podían saber qué refresco tomar y en el momento indicado. Eh, Pasando de esto bueno, ¿y qué tiene que ver o sea, qué tiene que ver, no, cómo influye el tema de la ciberseguridad? Bien, presentado el origen, dada la definición, mostrado también la amplia gama, ¿no? Porque acá tenemos una IoT, esta pequeña imagen, que no, no sé en dónde califica, porque no es un variable, no es industrial, no está, pero además posee dispositivos IoT. Esto es simplemente una de las pocas imágenes que podíamos encontrar, porque la verdad que la gente cuando quiere dar mensajes al público, pocas veces son ofensivos. Entonces, bueno, pero esto es un poco también, ¿no? El tema bueno, no voy a ir al lugar donde están trabajando, donde tengo este dispositivo a configurar el mensaje, lo pongo en internet y lo configuro desde casa. Y bueno, ahí la gente hace uso de eso. Después vamos a ver otras consecuencias, por así decirlo, como, bueno, los termostatos inteligentes. Esto fue un caso donde en una ola de frío, por una vulnerabilidad, en los termostatos no se podía manejar el aire acondicionado de las casas. Otro caso de las alarmas Yale, ¿tá? Que también por una mala configuración, en realidad no fue en este caso una vulnerabilidad, no se podían configurar las puertas digitales, ¿verdad? Electrónicas, por lo que quedaron sin puertas, sin alarmas, sin nada. Otro caso, luego este es un poco más delicado, bueno, se pudo manipular, se podía potencialmente manipular los marcapasos de las personas, pero no habían atacado el dispositivo en sí, el marcapaso, sino que habían impersonificado la radio base que se conectaba con estos marcapasos, o sea, bastante más
potente el ataque, ¿verdad? Luego después teníamos el tema de vulnerabilidades con Strava, bien, que esto, más que una vulnerabilidad, también fue una falla bastante interesante, que los miembros del ejército de Estados Unidos en sus bases en Afganistán, en sus entrenamientos, bueno, corrían con sus relojes, pero indirectamente estaban generando un mapa de toda la base militar. Creo que es información muy valiosa para sus enemigos, ¿verdad? ¿Qué otro más tenemos? El caso del Bueno, avión, nada en más, este nada menos. caso, sí, nada más ni nada menos que también el FBI tuvo más de 16 reportes, o sea, más de 16 veces que se reportó que un avión fue piloteado por alguien que no era ni el piloto ni el copiloto. Y en la evidencia se pudo ver que se había accedido por medio de la red de entretenimiento del avión, ¿verdad? Las famosas pantallitas que nos ponen atrás. Este, Sí, inclusive teníamos el caso justamente de un vehículo, o sea que todavía está en producción, ¿no? Donde el bus de gestión, el buscan del vehículo, también estaba conectado al sistema de entretenimiento que tenía acceso a Internet. Y a través, el digamos, vehículo. de mensajes se podía justamente desactivarle los frenos, desactivarle la dirección, manejarle, prenderle el aire, cambiarle la radio y Tomar demás. control total del auto, en realidad. Sí. Sí, el auto está en producción, pero la vulnerabilidad ya no está, tiene ya 8 años, o sea, pero sí, existió que eventualmente se perdía control total del auto, o sea, la persona quería doblar hacia un lado y el auto hacía lo que quería. Después, bueno, esto también algo algo a resaltar, ¿no? Estos son unos pocos ejemplos de millones, pero millones que podemos encontrar. Hay cuentas en Twitter, en Reddit, etc., donde se exponen estas cosas y es muy gracioso a veces lo que uno puede encontrar. Pero este caso fue un peligro inminente de muerte, ¿verdad? Se podía tomar control también de un lavado de auto automático, donde que si potencialmente una persona estaba adentro, bueno, dada la presión que se podían hacer entre los rodillos, etcétera, había un potencial peligro de muerte. Este, todo esto, bueno, acá vamos a mostrar un pequeño video. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember? Dentist. At 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh, yeah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get on the floor. Open the door. Wrong Open voice the door. command. Error. Hey there, with a rock. Open door. Open door. Open door. Open door. Higher. Higher volume. Higher. 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 Bueno, esto es un video que siempre lo miro y me vuelvo a reír. Hay varios, hay varios. Un poco la idea acá es el concepto capaz de pasar de smart something a stupid something, ¿bien? En este caso pasó de una smart house a una casa tonta, en donde por algo tan simple como haber ido al dentista se generó en un problema para él. En realidad, un poco acá el mensaje, por más de la parte graciosa, es, imagínense que todo esto no hubiera sido gracioso y no hubiera sido por un dentista, sino que hubiera sido malintencionado, el potencial problema. Y esto de pasar de smart a algo tan, en el concepto también de smart cities, o cualquier cosa que uno pueda decir, tengo todo rigurosamente bajo control, pero claro, una mínima alteración, y en realidad ya nada, porque como todo está perfectamente funcionando, en realidad después ya nada tiene sentido, por una mínima alteración. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, vemos un poco los esfuerzos de la industria en todo esto. ¿Por qué se destaca como esfuerzos? Bueno, porque en realidad todos
las distintas organizaciones que están generando estos documentos, o están intentando generar una política o un marco de compliance para manejar un ecosistema seguro, se está formando todo sobre la marcha, ¿verdad? A medida que venimos en una evolución constante. La idea acá es ofrecer una orientación y herramientas, más que nada, para poder garantizar los distintos niveles adecuados de seguridad, privacidad, sistemas, servicios, conectividad, un montón de cosas. Como comentábamos, ahora vamos a hacer un poquito más énfasis en lo que es el OWASP 10, pero tenemos distintos servicios acá, organizaciones, perdón, en donde tienen la mayor dificultad, como decía, y como comentamos inclusive en la definición, que al intentar generar un marco regulatorio que garantice determinado nivel de seguridad en mis dispositivos, nos encontramos con la dificultad de la variedad y diversidad que tenemos en ambientes, como comentábamos, ¿no? ¿Verdad? O sea, una cosa son los dispositivos para consumidores finales, usuarios finales, otra cosa es para dispositivos industriales, otra cosa es para dispositivos en un sector agrícola. Van a tener distintos niveles y distintos enfoques más que niveles, ¿verdad? Unos van a trabajar más en lo que es el desarrollo de estándares y pautas, otros se van a enfocar más en lo que es el tema del almacenamiento de información, cifrado, establecimiento de buenas prácticas, distintos niveles, por así decirlo, y problemáticas que se vayan a encontrar en cada uno. Lo que sí podemos destacar como algo interesante es el IOXT, ¿verdad? IOXT Alliance, que ahí se va a mostrar un poco lo que tiene. Esto es bien específico para usuarios finales, donde es una compañía que tiene determinado nivel de certificación en distintos dispositivos. Acá esta certificación la puede hacer la propia empresa, la propia fábrica del dispositivo, o se puede contratar a un tercero, ¿verdad? Esto a nosotros nos sirve un montón para poder tener un poco de, ok, ¿qué voy a comprar? ¿Qué voy a tener en mi casa? Y si alguien alguna vez me dijo que esto era bueno o malo, ¿verdad? Y bueno, y esa determinación de bueno o malo en cuanto a calidad, hablando, ¿verdad? Me lo determinan un poco, en este caso IOXT, en otros casos más industriales o más específicos, me lo puede determinar alguna de las otras organizaciones que hemos estado mencionando, como el NIST, CCA, el IOTSI, etc. Bueno, ahí también el tema de refrigeradores, bastante. Vimos el caso de Google, por ejemplo, del termostato, que tenía la certificación por parte de un laboratorio, y el otro caso justamente acá está certificado por una autocertificación en la cual obviamente el fabricante puede hacer una declaración diciendo que cumple justamente los puntos. Obviamente que el nivel de cobertura es diferente, pero tiene distintos perfiles, que obviamente cada perfil tiene requisitos asociados, y obviamente cada uno tiene distintos niveles en función, o sea, de cada una de las cosas que cumple. Por ejemplo, acá en este caso no tiene una autoridad certificadora basada en hardware, y eso le baja un poco el puntito. Exacto, por nombrar también hay que tener en cuenta, bueno, acá en la propia descripción te muestra también si fueron pruebas en caja negra, si se tuvo acceso al código, si fue analizado el código, si no, por ejemplo, en lo que es el Google Chrome, está todo muy bien, pero no hubo un análisis del código, o sea que básicamente el hardware está bien, pero no sabemos en realidad qué es lo que hace. Bueno, acá tenemos, exacto, Blackbox Certified y fue por medio de un laboratorio. Bueno, esto es un poco para mostrar, como comentaba, ¿no? Esfuerzos de la industria, o sea, lo que la industria está intentando hacer para regularizar todo esto que es tan amplio y que, como digo, involucra inteligencia artificial embebida, sistemas. Muchos casos nos encontramos inclusive con empresas acá en Uruguay, en la región, donde muchos de estos dispositivos no están en el mercado, sino que son desarrollados específicamente. Más que nada sucede en lo que es algo industrial, ¿verdad? El proceso es un paletizado así, así y así, y cumple estos, y se tiene que desplazar 55 centímetros para acá y subir tal, y se arma todo un mapeo de cómo es que funciona en esa, porque por más que sea la misma industria, en esa fábrica, y se hacen dispositivos a medida, y para solucionar una problemática del proceso de producción. Y bueno, y en todos esos casos, bueno, tenemos a los ingenieros en electrónica desarrollando una solución que por ahí, de qué me agarro para saber si mi solución sí sirve en el mercado, pero qué otro riesgo me puede
traer a la fábrica, ¿verdad? A la planta. Bueno, estos lineamientos, la verdad, están interesantes. Es notoria la diferencia en las visiones que se hacen, pero están y están dentro de la práctica. Si querés, no sé si Al querías top comentar 10. algo. Bien. Vamos al top 10 justamente, o sea que es uno de que ya, a ver, lo hemos charlado igual, o sea, en otros puntitos. Y aparte, o sea, no es algo que estándose en seguridad nos resulte ajenos. O sea, hay algunos de estos puntitos en el top 10, o sea, que tienen muchas similitudes con respecto al top 10 general de aplicaciones web, pero hay algunos que entendemos, o sea, que están buenos ahondar un poquito, porque son bien específicos para lo que tiene que ver con hardware. Por ejemplo, el punto número 10, que es la falta de hardening físico, que en ese caso refiere, por ejemplo, al no tener interfaces de depuración que puedan llegar a quedar abiertas, o que puedan llegar a quedar con algún puerto en el cual yo, por ejemplo, pueda agarrar y conectarme, por ejemplo, utilizar este tipo de conectores así, o sea, o pinzas, o sea, para poder hacer tipo de ataques. Estos dispositivos, por ejemplo, son muy buenos, o sea, las Raspberry para este tipo de cosas. Poder También es atacar bueno como ejemplo, ¿no? Perdón que ¿Cómo? te interrumpa, Juanjo, que también es bueno como ejemplo. Muchas veces, no sé a quién le ha pasado de utilizar una Raspberry para una función, pero nadie tuvo la precaución de deshabilitar los puertos USB, los puertos de red, las otras funcionalidades que también tiene. Eso pasa mucho cuando compramos un producto, tanto para nuestras casas como para la industria también. Compro un Claro. producto porque quiero utilizar 3 funcionalidades y se tuvo la precaución en la industria en casa de deshabilitar el resto, tanto física como virtualmente, ¿verdad? Es que justamente siempre partimos, o sea, de la buena práctica de seguridad, de estar con lo mínimo necesario para el tema de la superficie de ataque más mínima que uno pueda llegar a tener, más allá de que después en algunos casos puede que no se cumpla. En el caso de hardening físico, justamente lo que nosotros buscamos es tratar de evitar que una persona no autorizada pueda llegar a atacar el dispositivo en forma específica, justamente, o sea, para evitar ataques donde uno, por ejemplo, pueda hacer este tipo de cosas, conectarme directamente a un dispositivo, tratar de borrarle el firmware, instalarle cosas y demás. Ese tipo de cosas son ataques que son normales, se pueden hacer. Es más, toda la parte, hay una gama, digamos, tremenda, o sea, lo que es investigación en hardware, justamente, o sea, que se dedica a este tipo de cosas. Después, por otro lado, tenemos algunos otros puntos, por ejemplo, el tema de interfaces del ecosistema que sean inseguras, que sería el tercer punto. Nosotros acá hablamos de que estos dispositivos se interconectan, de que tienen sensores, que tienen actuadores. A su vez, estos forman parte de plataformas más grandes, que parte de las plataformas conviven en nuestro entorno y parte de las plataformas conviven en entornos de fabricantes. Entonces, o sea, nosotros tenemos mucha información, o sea, que se procesa en forma local y tenemos mucha información que en realidad se procesa en forma remota. Entonces, las interfaces en las cuales nosotros consumimos los servicios, en realidad, digo, tendrían que ser lo más asegurado posibles. Un tema, por ejemplo, el punto número 6, o sea, que es la protección a la privacidad. Eso es un punto justamente, o sea, que se da sobre todo en los dispositivos que tienen acceso a sensores tipo cámara, sensores tipo micrófono, en el hecho justamente, o sea, que muchas veces no tenemos control en cuando están capturando información, desinformación a dónde se envía, tenemos aspectos de datos personales, por ejemplo, con temas de territorialidad, tenemos aspectos justamente de protección o con quién se comparten esos datos. Entonces, o sea, esos son puntos que está bueno revisar porque muchas veces uno va y compra un dispositivo y después uno mira, por ejemplo, la política de privacidad de los datos o la política de eso que termina siendo una sábana de información y uno hasta a veces o no la comprende totalmente o muchas veces le deja dudas. Entonces, o sea, estos son cosas para ponerlas sobre la mesa para ir conversándolas. Sobre todo algo para extender un poquito, si bien los ejemplos, porque es interesante, me gustaría el público también, cuando uno dice IoT, qué es lo que viene a la cabeza, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos un avance muy rápido en lo que es la telemedicina, y que muchos de estos dispositivos y sensores, si bien son cámaras, micrófonos, capaz que nosotros es lo que más estamos acostumbrados, pero en lo que es telemedicina, la privacidad de los datos, de lo que estamos midiendo, de lo que se está sacando, de los monitoreos y que trabajan y se almacenan en la nube y en el propio dispositivo. Dije telemedicina como para dramatizar un poco esto también, ¿verdad? Digo, no solo es IoT, es la camarita de mi casa. Piensen y busquen en detalle, IoT es el auto que hoy tenemos con nuestra radio que nos dice de todo, IoT es nuestro celular, IoT es, ahora vamos a ver un poco también a nivel de industria, IoT está en el deporte, IoT está es por todos lados, viene creciendo rápido. Y Perdón, con el una paradigma de ciudad interrupción. inteligente, aparte, no hay forma de poder escaparte. O sea, tenés cámaras de tránsito, tenés en realidad semáforos inteligentes. Por ejemplo,
charlamos en el armado de la charla, el tema del semáforo inteligente, cuando uno busca que el tránsito sea lo más fluido posible. Un ataque a un semáforo donde te habilite 2 verdes juntas. Ese tipo de cosas, que no es algo muy Sí. loco. En Chile actualmente hay una investigación de una universidad y una investigación intentando hacer un prototipo para poner sensores en los contenedores de basura para evitar el overflow de la basura en los contenedores, algo que todos estamos acostumbrados a ver también en la ciudad de Montevideo. Buenísimo avance, pero ¿qué pasa también si puedo desconfigurar un poco eso o decir que todos están bien? Al mismo tiempo que tengo la verde, o sea, eso es el concepto un poco de Smart City a Dumb City, ¿verdad? Bueno, interesante. La idea acá era hacer un poco énfasis en que IoT lo podemos llevar a lo que sea y digo, si bien a nosotros capaz que nos afecta más un micrófono o una cámara por nuestra profesional, pero en realidad los datos que maneja IoT es impresionante. De hecho, en otra charla que estuvimos dando con Joaquín también, haciendo un poco de researching, vimos que en IoT hay 5 billones de comunicaciones, de datos. Todo lo que se filtra es tremendo. Sí. Bueno, perfecto. Charlemos un poquitito de lo que es el tema de lo que es el ecosistema propiamente y cómo vamos a analizar la seguridad de una plataforma, porque ya hemos charlado de la problemática, entonces ahora vamos a empezar a meternos un poco en lo que es cómo empezamos a revisar una plataforma de IoT. Siempre vamos a ir, o sea, del menos al más. O sea, todos estos dispositivos en realidad tienen chips que en realidad justamente, o sea, se dedican a lo que es sensar o poder tomar acciones sobre el entorno, a tomar distintas medidas, que generalmente se conocen como SOCs o System on a Chip. Son dispositivos altamente integrados en el cual un chip de muy reducida dimensión y de muy reducido consumo se concentra una gran cantidad de funcionalidades del dispositivo. Obviamente que esos dispositivos en realidad muchos son de propósito general y se pueden utilizar en dispositivos de diferente tipo. Entonces, por lo tanto, muchas veces en esos casos uno va y mira, este dispositivo tiene un procesador de determinada empresa y esa empresa, por ejemplo, se puede caracterizar por tener buenas prácticas de seguridad o poder hacer desarrollo seguro de sus propios software y demás, entonces a veces es un diferencial. A nivel del dispositivo propiamente, ya charlamos algunas cosas, por ejemplo, de no exponer puertos de servicio, poder detectar si el dispositivo es abierto, detectar alteraciones, por ejemplo, de carga de software de terceros, por ejemplo, software que no sea el oficial y que permita violentar algún tipo de protección que tenga. Las actualizaciones, muchas veces nosotros tenemos un montón de dispositivos y en realidad acá yo tiro una pregunta a la audiencia. ¿Cuánto de las personas acá, por ejemplo, hacen actualizaciones si tienen luces inteligentes, si tienen relés inteligentes, llaves y demás? ¿Cada cuánto revisan si tienen actualizaciones, si tienen parches? Porque eso también se actualiza y se parchean como cualquier tipo de dispositivo. Si miramos, digamos, una cosa un poquitito más a lo que es conectividad, el uso obviamente, o sea, de cifrados, el uso, o sea, de firma en el caso de los mensajes, por ejemplo, para lo que es gestión remota, protocolos que tengan autenticación, no utilizar obviamente protocolos que vayan en claro, que tengan vulnerabilidades conocidas, y obviamente minimizar la exposición. Si yo no necesariamente no lo requiero expuesto, no exponerlo. A nivel de plataforma, el tema justamente, o sea, de módulos de mensajes seguros, por ejemplo, muchos de estos dispositivos utilizan un protocolo que se llama MQTT, que es uno de los protocolos, o sea, que se puede implementar tanto a nivel, digamos, más local, o sea, o on-premise, digamos, o en entornos de nube. Muchos, aparte de estos dispositivos, le comentamos que uno puede tomar acciones sobre el propio entorno. Entonces, o sea, proteger ese tipo de dispositivos, obviamente a nivel de mensajería, para que un tercero no me inyecte mensajes, también resulta importante. Y a nivel de integración, finalmente, o sea, tenemos justamente temas de, por ejemplo, sumarización de datos, a nivel, o sea, de dashboards o paneles donde yo puedo gestionar múltiples dispositivos al mismo tiempo. Tenemos justamente a nivel de compartir datos, el tema de los datos cifrados en reposo, datos cifrados en tránsito, tocamos algunos temas de territorialidad, si habían datos personales. Pero ahora vamos a ir entrando en algunos de esos otros puntos en una arquitectura capaz un poco más detallada. Sí, no sé si más detallada o por ahí, en cierto aspecto más de lo mismo. Unos comentarios que quería hacer, que recién, digo, Joaquín estaba nombrando todas estas precauciones y ejemplos de ataque, que en realidad fue un poco lo que vimos en el video, ¿verdad? Cuando alguien podía hacer uso de nuestros dispositivos. Acá en realidad un poco lo que es en el diagrama de en esta arquitectura IoT, esto más que nada es a nivel industrial, ¿no? Pensemos que nuestras casas, nuestras casas, nuestros autos son los dispositivos que usamos, los variables, no tenemos este manejo.
Otro comentario de lo que también decía Joaquín, el tema de las actualizaciones. La longevidad de estos dispositivos en realidad no está pensado para que sea a corto plazo. De hecho, y sobre todo a nivel industrial, piensen cuánto se podría perder si una vez cada, como el Patch Tuesday, pero que tengamos que hacerlo en nuestra planta industrial. No tiene sentido. Entonces muchas veces los dispositivos están pensados y están hechos para que duren mucho tiempo. Y esa versión de software, o el US código, o ese firmware que tengo corriendo ahí, por ahí persiste durante 10 años. Que en otras palabras significa que podés potencialmente tener una vulnerabilidad en producción durante 10 años, y que no la vas a ir a actualizar. ¿Por qué? O lo mismo con nuestras cámaras. La famosa camarita que controla, no, que cuida, que ayuda al cuidado de los niños cuando duermen. Bueno, mi hijo ya creció, tiene 5 años, no la utilizo más, te la presto a vos, que tu hijo acaba de nacer, le pones la camarita y lo mirás. Y bueno, significa que la vulnerabilidad que yo tenía, te la rastrea a vos con el pasar del tiempo, porque no está pensado, no tenemos actualización de esto. Estamos medio justos con el tiempo, voy a ser medio breve en esta diapositiva, me parece que lo más rico lo tenemos sobre el final. Esta diapositiva es un poco más, se extiende lo que comentaba Joaquín, agregando quizá otra visión, lo que es, por ejemplo, lo que es la parte de sensores y de actuadores o dispositivos, es un poco lo que comentó Paco. Acá se agrega una tercera capa. Un poco la idea acá también es mostrar la segmentación de redes. Es sumamente importante mantener las redes segmentadas para no cruzar información, para no cruzar datos, para tener identificado qué dispositivos tengo, en qué lugares, cuál es el riesgo, cuál es el alcance del impacto, una vez que tengo algo comprometido, lo que sucede, lo que sea, hasta dónde va a llegar mi impacto. Acá vemos, por ejemplo, donde algunos dispositivos y actuadores se comunican directamente con un gateway IoT, mientras vemos en la figura en la parte más de abajo donde van directamente a la nube. Entonces ahí estamos, o sea, vemos, si bien tenemos un punto de control en lo que es un gateway, también ampliamos la superficie de ataque, pero son, bueno, distintas medidas de seguridad, ¿no? Para tener siempre presente la autenticación, cifrado fuerte entre las comunicaciones, cuando nos pasamos a las nubes, qué tipo de seguridad tenemos, cómo manejamos control, accesos, permisos, contraseñas en la red. Ya a nivel de dispositivo, las contraseñas son otro tema, pero también a nivel de la nube tenemos todo un tema de cifrado, de acceso, bueno, lo que son la primera parte de aplicaciones en IoT, el celular, los celulares están llenos de sensores en esto de los 5 billones de datos por día que circulan en Internet. Lo que hablamos también es, como comentaba Joaquín, ¿para qué lo de las políticas siempre hacía? ¿Qué hace la aplicación que me bajé? ¿O qué hace este dispositivo que tengo? Bien sabemos que nuestros celulares tienen giroscopios, osciloscopios, un montón de cosas, que en realidad te bajás una aplicación X y en realidad no sabes qué uso está haciendo con tu celular, o si está monitoreando o traqueando. Digo, el tema de la parte de las aplicaciones en sí tienen todo un control extra adicional y distinto a lo que son los dispositivos. En la última capa, en los análisis, también la exposición de la información sensible, un análisis, un escaneo, o mismo un control interno, la fuga de información, en fin. No me voy a detener mucho más en esta. Lo interesante de esto es comprender más que nada los riesgos en cada capa, y cómo poder, que todo esto también, el NIST y todos esos documentos que hemos hablado, hacen sus distintos énfasis. Hay distintos tipos de topología, de lo que son buenas prácticas y seguridad a nivel de toda una gestión de una planta IoT, o no necesariamente una planta, pero quizá en nuestra casa uno puede decir, bueno, las cámaras las voy a poner en una red aparte a la que yo navego, trabajo o utilizo. En fin. Vamos, Joaco. Ahí está. Hablar un poco, para dar una dimensión. Cuando hablamos todo esto de IoT y de la cantidad y de la diversidad, acá es una proyección, esto lo voy a hacer medio rápido y verbal también, estamos medio justos ya, con un crecimiento muchísimo hacia lo que es el 2025, se nota muchísimo en lo que es la actualidad, ¿verdad? Estamos hablando casi de un 30% de crecimiento en la cantidad de dispositivos conectados. Bien, esto es un poco la idea de la dimensión de todo esto. Si seguimos mirando un poco también a nivel, ok, crecen los dispositivos, crece el dinero, esto no lo voy a comentar, lo voy a dejar más que nada de fondo.
crece el dinero, crecen los dispositivos, crece el mercado. Esto acá es un detalle de cómo, en qué sectores se va creciendo, porque IoT, como comentábamos, tenemos inteligencia artificial, tenemos en lo que es robótica, en lo que es automatización de procesos, en lo que son los variables, en lo que es distintos tipos de drones, como comentaba Joaquín. Vean que en cada uno ha crecido un montón bastante notorio, significativo, inclusive el dinero que hay en el mercado. Esto lo que quiero resaltar, y antes de entrar en lo que es Uruguay, es poder ver el crecimiento, cómo va mucho más rápido y adelante que la conciencia que estamos generando sobre esto. Bien, eso es lo importante en estas gráficas. ¿Sí? Hay mucho dinero, hay muchos dispositivos, hay mucha ganancia, el mercado crece, bueno, listo, hay que vender, hay que producir, pero ¿y qué estamos creciendo también indirectamente? Estamos introduciendo muchísimo riesgo, muchísimas vulnerabilidades, por querer seguir en la ola de la cresta de la innovación, ¿verdad? Acá lo bajamos un poco más a lo que es, si bien a nivel mundial, a nivel de, bueno, ¿cómo está Uruguay? Acá es una comparación de Uruguay a nivel latinoamericano, en lo que son los indicadores de desarrollo e innovación. Estamos muy bien posicionados en lo que es Latinoamérica. Esta gráfica igual es media tramposa porque el estudio que se realizó, que el resultado generó esta gráfica, en realidad era sobre inteligencia artificial, única y directamente. Pero como ya mencionamos, inteligencia artificial involucra, o IoT involucra, o sea, hay una intersección en esos conjuntos de lo que es inteligencia artificial por un lado y IoT por otro. O sea, la inteligencia artificial por un lado no hace nada en un código si no tiene una interacción. Y en gran porcentaje de los casos la interacción se da por medio de dispositivos interconectados, o sea que cumpliría con la definición que comentamos Joaquín. De nuevo, basándonos más en lo que es Uruguay, América Latina, el crecimiento en dólares, la cantidad que ha crecido en la comparación del año pasado, todos estos datos son el año pasado contra el 2021 porque generalmente se hacen a fin de año, o sea, en diciembre del 2023 podremos comparar el 2023 con el 2022. Luego, en Uruguay, inclusive las conectividades machine to machine, M2M, como dice ahí, han crecido un 42%, o sea, no, casi la mitad, ¿verdad? Entonces, si bien, como comentamos también, sucede todo también, aparte de la comunicación LoRa, con la telemetría de OS, etcétera, que eso aporta a estos números, pero venimos en crecimiento, estamos bien posicionados, o sea que eso también significa que todo lo anterior que hablamos, en cierta cuota nos pega a nosotros, Uruguay, dentro de Latinoamérica, con estos números, por así decirlo. Vamos directamente a mostrar lo jugoso. Dale, vamos directamente exacto. a mostrar este tipo de cosas. O sea, Ya una de las estamos cosas donde nosotros podemos usar para empezar a medir todo este tipo de exposición es en realidad un buscador, o sea, de Yodan, que muchas veces, o sea, no hay tanto conocimiento de que se puede usar para este tipo de cosas también. Muchos, o sea, de estos dispositivos que están expuestos directamente a Internet, en realidad están expuestos sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de autenticación, si bien hay muchos que están expuestos con credenciales por defecto también. Y Yodan se encarga justamente de generar ese tipo de listas creadas por la comunidad. Y ahí, por ejemplo, vamos a mirar algunas cosas, digamos como para también, o sea, ver en forma directa. O sea, de estos enlaces que tenemos aquí, vamos a ver, por ejemplo, algunos. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Lo de Es las en realidad... contraseñas, Sí, bueno, acá tenemos justamente una granja de perros. Se nos había quedado la duda de justamente de qué era. Sí, pensamos que era de niños, pero mirá Sí. cómo tienen juguetes los perros, porque, claro, en el horario que trabajábamos en la presentación, el armado y la búsqueda, no coincidía con este horario. Pero bueno, acá Una sí cámara de tenemos. un proceso productivo, justamente, o sea, de molienda en este caso, o sea, de clinker, o sea, para lo que es el armado de cemento, o sea, de piedra caliza. Y acá, por ejemplo, tenemos una cámara Bueno, termográfica que se puede utilizar para el mantenimiento predictivo, por nombrar una exacto. cosa. Perfectamente para los entendidos de inteligencia artificial, con OpenCV y el control de los colores de la imagen térmica, puedo justamente predecir o analizar el comportamiento de temperatura de la cámara sin tener, desde mi casa. Sí, O sea, sin saber que, bueno. sí, Dale, sin por ir más favor. lejos. Es más, acá nosotros, por ejemplo, también podemos ver otro proceso productivo, en este caso justamente una cortadora de metal, por decir algo. Esto está todo expuesto sin ningún tipo de autenticación. Pero aquí, por ejemplo, podemos también ver cosas en las cuales podemos transaccionar. Miren, por ejemplo, esto.
Esto que tenemos aquí en realidad justamente es un sensor de producción eléctrica. Aquí tenemos, por ejemplo, distintos voltaje, consumo y demás, pero aparte tenemos posibilidad de poder acceder a los propios dispositivos, tocarle el software al No sé propio si se pudo equipo. apreciar, si pones de vuelta donde estabas, el horario. O sea, esto en tiempo real, la fecha, 18/9/25, o sea, esto está ahora, actualmente, estamos haciendo, está expuesto a internet, lamentablemente, y es un panel sí. Sí, dispositivos de lo que es control de energía. Aquí, por ejemplo, también teníamos otro dispositivo. Justamente es un sistema, o sea, de control de panel solar. Imaginen, por ejemplo, que yo tuviera la posibilidad de cortar la energía a una persona que está con un soporte vital y que depende de la alimentación de esto para, no sé, un tema, digamos, de oxígeno, de monitoreo, lo que sea. Justamente ahí estamos hablando de un ataque justamente a la integridad de la vida de las personas. Si vamos, por ejemplo, a lo que es Shodan, yo les había comentado que existen listas así de este estilo. Por ejemplo, acá hice una búsqueda fácil, o sea, de un determinado puerto, y aquí buscamos y tenemos cámaras abiertas, por ejemplo, acá la cámara de una casa. Y esto O en sea, realidad, perfectamente puede aparecer la cámara de alguno de nosotros sí, acá, y bueno, lo que uno piensa, no, yo controlo mi casa por el celular, sí, vos y medio de internet más. sí, por eso. Esto es simplemente digo, como para poder pasar y que se pudiera ver el hecho de que el riesgo existe, el riesgo es real, entonces por lo tanto tenemos que justamente tener un cuidado grande con todo este tipo de cosas. O sea que no es Cabe no es destacar menor. que quisimos solamente mostrar, o sea, camaritas, ¿verdad? Si uno Sí. busca y tiene paciencia y motivación, como dice la frase, nada, los límites lo pone de cada uno. Como para Así empezar, o sea, a cerrar eso, vamos a ir a la parte justamente de protección. Ahí, adelante. bien, como protección tenemos, bueno, y bastante necesario y prioritario la parte de identificación de los datos clave, ¿verdad? ¿Qué tenemos, dónde lo tenemos, la política de retención que tenemos de los datos, qué estamos cumpliendo a nivel de privacidad, de seguridad, todo lo que significa la gestión de la información en sí en mi dispositivo. Luego seguimos con la gestión bueno, de los dispositivos conectados, perdón. Hay un inventario de dispositivos, qué es lo que tengo, cómo lo tengo, con quién interactúa, de ahí sale todo lo que conocemos nosotros como la famosa documentación o diagramas. Bueno, en realidad viene por toda la gestión del dispositivo. Nos ha pasado en casos, no nos podemos entender más, nos ha pasado en casos bueno, que se creen en una planta que hay 2000 dispositivos y luego cuando se va a hacer un inventario da un número de 8000, o sea, y los números fueron esos, de 2000 a 8000. Sí, pasa a nivel industrial de que, bueno, se traen equipos, se conectan y se pierde el control. No se puede monitorear lo que no podemos ver. La evaluación de la pérdida de datos, también un análisis de impacto y probabilidad de qué es lo que pasa si pierdo, qué pierdo, lo de la segmentación de capas, bueno, si pierdo algo acá, hasta dónde llega, hasta dónde me impacta, tener copias de seguridad de la información. Después pasamos por el punto de evaluación de riesgo, para accesos no autorizados, auditoría en redes, seguridad en las redes, parche de actualizaciones del dispositivo, todo lo que dicen los documentos. Seguimos después, punto 5. Sí. Que en el caso justamente, o sea, vos tenés que pensar de que en algún momento estas cosas se van a romper, o sea, en realidad el incidente en algún momento lo vas a tener. Invertir todo en la parte proactiva no necesariamente es una buena estrategia, sino también, o sea, planificar la respuesta a incidentes para poder contener, justamente también trabajar lo que es la estrategia de Big Data en el sentido de qué estoy haciendo con los datos que estoy agregando a esos dispositivos, para qué lo estoy usando, dónde viven, dónde están alojados. Si esos datos obviamente tienen, por ejemplo, imágenes, si tienen sonidos, si tienen datos biométricos, justamente tener políticas de privacidad para ese tipo de datos, o sea, la finalidad por la cual lo estoy recabando, por cuánto los almaceno, dónde los almaceno, tener el consentimiento por parte de las partes involucradas. Y la protección contra incidentes justamente es tener un monitoreo resiliente para poder reconocer comportamientos anómalos, para poder reconocer cosas o patrones que en realidad me puedan llegar a dar lugar a un ataque posterior, pero que me pueda llegar a enterar en etapas tempranas. Como resumen de la charla, IoT o Health es un poco, bueno, estamos en un crecimiento tan grande bueno, que la seguridad y la conciencia está quedando un poco delegada, retrasada, y bueno, estamos en un mundo bastante La rebelión de caliente. las máquinas. Es
Bueno, muchísimas gracias. O sea, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que haya quedado como para conversar. Apenas rascamos el tema, digo, pero adelante. No sé, Ana, ¿se han comentado algo? Muchas gracias, Matías y Joaquín. Tenemos por acá una preguntita que dice, convivimos con el IoT tanto en nuestras casas como, bueno, en organizaciones, ustedes lo mencionaban, ¿no? Dice, según su experiencia, ¿qué nivel de conciencia existe sobre integrar la revisión de seguridad de dispositivos IoT en auditorías de TI o de seguridad habituales en las organizaciones, sobre todo las que hacen un uso más amplio de este tipo de dispositivos? Bien. Bueno, Contestamos medio juntos, Juanjo, si querés. Si bien lo hay, cuando me refiero a que lo hay es puntualmente hay algunas organizaciones enfocadas en el área en la industria, como por ejemplo recién pasaba gente de UTE, quizás en ANCAP, hay determinadas políticas, pero no necesariamente están actualizadas, ¿verdad? O sea, los dispositivos, las versiones, la tecnología, los cambios, la evolución que estamos teniendo hoy en día, no siempre se está mapeando uno a uno directamente con los casos reales en lo que es, digo, plantas industriales que tenemos aquí en nuestro país, no necesariamente están con la última tecnología y mucho menos con los controles actualizados a lo que es, se está trayendo mucho la inteligencia artificial a los dispositivos. Bien, y ese híbrido, como comentábamos, recién estamos en el esfuerzo de la industria por querer bajar eso un poco a tierra. Conciencia, dale, por favor. no, dale. No, que para responder, digo, conciencia, sí, creo que somos conscientes que estamos desinformados y un poco desactualizados. Eso desde mi experiencia, desde nuestra experiencia, lo que nos ha pasado un poco. Te digo, no tenemos en el mercado, inclusive en América Latina, quizá Brasil sea un país un poco más donde sí estén ya especializándose bastante en lo que es, o sea, nosotros tenemos una demanda de lo que es el área de ciberseguridad. Lo que es ciberseguridad en IoT escasea muchísimo más la gente de la industria, ¿verdad? No, y hay un tema también, o sea, que muchas veces los programas de auditoría no incluyen este tipo de dispositivos y hay este tema de que hay marcos, digamos, más generalistas, estilo 27001 y demás, o sea, que están enfocados en otro tipo de sistemas de gestión, o sea, que estos dispositivos quedan un poco por fuera, si bien muchos de estos dispositivos participan en procesos críticos en muchas organizaciones. Si bien, no sé, como fuimos comentando, hay cosas que son normales, digamos, como por ejemplo proteger, tener inventario, no sé, segmentar y demás, que aplican otras cosas. Nosotros entendemos que en realidad acá hay tierra fértil para poder avanzar, tierra fértil para poder innovar e incorporarlo justamente a las auditorías y revisiones de los propios sistemas de gestión. O sea, también hay tema, digamos, de mayor difusión de metodologías, justamente de revisión para este tipo de dispositivos, que muchas veces no es la tarea que hace un auditor de seguridad de la información de otros marcos. Excelente respuesta y un tema para reflexionar, ¿verdad? Bueno, les Sin hablar. agradecemos, les agradecemos mucho por esta charla. A Bueno, los los dos. agradecidos somos nosotros por la invitación. Por la invitación, sí, la participación. Genial. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. Gracias.